band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Tomás Harris es un poeta paradigmático en la poesía chilena contemporánea. Perteneciente a la generación del 80, nos ha entregado una obra vasta y de enorme interés, donde destacan libros como Zipango, Lobo y Crónicas Maravillosas. Ha obtenido importantes galardones como el Premio Pablo Neruda y el Premio Casa de las Américas. La más cordial bienvenida a nuestro programa La Palabra. Hoy, aquí en esta sede central de la UTEM, este programa que es un esfuerzo sostenido que realiza la Universidad de Magallanes y la Universidad Técnica Metropolitana. Hoy nos acompaña uno de esos poetas que son cardinales en la historia de Chile, una obra extraordinariamente sólida, con libros que son realmente inolvidables para ver generaciones ya a su haber. Y antes de iniciar el primer abordaje, voy a comenzar diciendo, te voy a contar una historia, Paloma, aquí en esta solitaria playa de Zipango, desnudos tú y yo, aunque solo sirva para disminuir un instante de tu odio, a esta historia miserable la investiremos de gesta individual y podrida, gestada entre el silencio del cielo raso, entre los crujidos de la noche en medio del vacío, y con el deseo como único sol fulgurando al borde de la muerte. Hoy nos acompaña nuestro amigo, el destacado y querido amigo poeta Tomás Harris, a quien le damos la más cordial bienvenida a La Palabra. Tu obra completa, y en especial el libro al cual comencé haciendo alusión, que es Zipango, es un texto que genera un gesto, principalmente en los 80, de ruptura casi con toda una tradición. Y me gustaría, como primera pregunta, saber cómo conviven en tu literatura todos esos elementos. La épica, la refundación quizás de esa épica, lo que tiene de sacral la épica y la desacralización, a su vez de aquello, la contracultura, porque vemos hasta Goldfinger por ahí, o la novela gótica, la novela de aventuras, el Nautilus, Julio Verne, todos los elementos que están en tu literatura a partir de Zipango, digamos, y claro, constituyen como temperamentos que conviven en tu literatura. Hablemos, empecemos por ahí. Bueno, efectivamente tienes razón. Zipango para mí fue un libro fundacional en tanto a mí mismo, en tanto a mi propia escritura, y también en un momento en que estábamos preguntándonos, interrogándonos, los poetas de mi generación, en Concepción también, ¿no? ¿Qué se hacía ahora? ¿Qué se hacía en un momento donde, digamos, los poetas que estaban, digamos, en la generación anterior, me refiero a los del 60, Millán, Ján, qué sé yo, etcétera, Waldo Rojas, estaban todos en el exilio, te fijas, o la mayoría en el incilio, como decía Grino Rojo. Entonces, como había poco diálogo inmediato, hay un libro que se llama, que es muy bueno, de Waldo Rojas, el título sobre todo, que era El Puente Oculto, ¿no? Entonces, que eso que está publicando fuera. Pero volviendo a la pregunta, claro, era el quehacer bartesiano, pero mucho más fuerte, digamos. ¿Qué hacemos ahora con esto que se nos vino encima? Porque además, digamos, teníamos una situación de dictadura muy fuerte y que se podía caer en la terrible tentación de hacer una poesía reivindicativa políticamente, o de querer, digamos, hacer revolución con la poesía, pero revolución social. Lo que a mí en absoluto me convence. O sea, si se trataba de hacer algo, era hacer más y mejor poesía. Como creo que dijo alguna vez Enrique Lino o alguien, de esa categoría y de esa lucidez. Entonces, claro, como tú me dices, había que fundar algo. Entonces, yo creo que la primera fundación era refundar la ciudad, la idea de cuerpo urbano, la idea, digamos, de espacio compartido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a mí me tocó conceptuar, afortunadamente. Y digo afortunadamente porque era una ciudad que tenía, que sigue teniendo, una gran tradición, que lo conversábamos antes de entrar acá, ¿no?
una gran tradición, digamos, revolucionaria, pero en el buen sentido de la palabra, una gran tradición, digamos, vanguardista. De ruptura, de de transgresión. de transgresión, de siempre estar, digamos, en la primera línea, digamos, en la vanguardia. Tanto política, que hay que decirlo, como literariamente. Bueno, ahí uno siempre se remite a los encuentros, digamos, De Gonzalo míticos Rojas. de Gonzalo Rojas, ¿no? Fueron 2 o 3, no recuerdo bien cuántos, y que se han seguido replicando posteriormente en las escuelas de verano de la Universidad de Concepción. Bueno, y también estuvo el MIR, ¿no? El MIR. Tú escribes un libro que ocupa como metáfora una ciudad, que es Zipango, pero que también Claro. es tu propia ciudad. Sí, pues es que, claro, porque estando en Concepción y retomando la idea, ¿no? Fundar algo, también la idea era fundar una ciudad, pero una ciudad texto, ¿no? No una ciudad que se quedara como se estaba quedando Concepción, digamos, en la memoria, pero en esa mala memoria, diría yo, de la nostalgia, que es buena también, pero no una nostalgia, digamos, que te movilice. O sea, había que salir del MIR, había que salir, digamos, de Gonzalo Rojas, había que salir, digamos, de esa otra universidad que ahora era una universidad intervenida, con rectores designados, que nos estaban vigilando permanentemente. O sea, había que hacerse cargo de eso. Pero por eso digo, refundando un otro decir y haciéndose cargo de la ciudad en tan total. Bueno, y de ahí viene también la idea de la crónica, ¿no? Porque cuando yo hablo de crónica, me refiero a la crónica fundacional, a Colón, a Pedro de Valdivia, A Garduñes, Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, etcétera, ¿no? Aquellos cronistas que también estaban tan locos como Aguirre, La ira de Dios. de Herzog, ¿no? Porque ese es como la gran metáfora del tipo crazy, ¿no? Que se vino a buscar el oro y terminó rodeado de monos y delirando, que es lo que les pasa a los personajes. Pasa a de personajes Zipango, porque es que es un libro que también tiene personajes. Yo quiero colgarme a tu última afirmación para abordar un libro para mí muy relevante también, que es Crónicas Maravillosas, que obtiene el año 96 el premio Casa de las Américas. ¿Cómo ingresa la crónica a tu poética finalmente? ¿En qué esfera? Y también si pudieras redondear qué significó también el premio Casa para ti. Bueno, cómo ingresaron las crónicas en mi poética, ingresaron con Zipango, y con Diario de Navegación, con Último Viaje, con todos esos textos que estaban, digamos, en Zipango, porque, claro, primero fundar o refundar una ciudad, pero en Zonas de Peligro, que es el libro que abre Zipango, era un libro donde no habían habitantes, entonces yo decía, no, aquí tiene que llegar gente, y la idea era esta idea media distópica, ¿no? Que Colón llegaba y refundaba nuevamente América, ¿no? Que yo pensé que era súper original mía, pero después la leí y aparecen las carabelas llegando a un continente, digamos, ya con muchos años de descubrimiento. En esta novela de García Márquez, El otoño del patriarca. Pero bueno, no hay ideas adánicas y finalmente yo la trabajé a mi manera. Ahora, ahí entraron las crónicas. Y después cuando empecé a escribir Crónicas Maravillosas, que dicho sea de paso, considero que es el peor libro que he escrito, porque lo empecé a escribir en computador. Perdí el ritmo, perdí la idea, digamos, de la página, de la espacialidad. Después cuando me dijeron, eso que tú estás viendo en la pantalla no existe, es algo virtual, me bajó el pánico, entonces, no, un desastre. Y ahora, el libro, igual la Tere de mi mujer me dijo, me encanta, mándalo y te apuesto que vaya a quedar. Ocurrió. Yo no la mandé con muchas esperanzas tampoco, porque, insisto, creo que fue un libro que le faltó otras lecturas, le faltó edición, pero es lo que es, ¿no? Y uno quiere que sus hijos sean como sean. Bueno, y eso me llevó a Cuba, ¿y qué significa Cuba para mí? Bueno, para mí Cuba significa una utopía frustrada, porque finalmente yo no voy a atacar, como hacen muchos, digamos, personas irresponsables, el sistema de vida cubano, porque hay que estar allá, hay que vivir lo que ellos vivieron y hay que, digamos, comprender una situación que es para el extranjero totalmente incomprensible. Entonces, esto sí, una apoteosis de Cuba, o así, digamos, una negación absoluta, como diciendo, aquí, qué sé yo, está
no sé, la mayor dictadura latinoamericana o caribeña, esos dos extremos están mal, Claro. porque cuesta comprender. Es una sensación compleja. Pero sin duda Claro. es un premio que te metió además una playa de escritores, algunos escritores chilenos que han obtenido el premio. Sí, Desde bueno, Lin Miranda, hacia Omar Lara, Lin de partida. de partida. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa en la sección de la poesía es una moneda cotidiana y ya retornamos con Tomás Harris. Con Tomás Harris, no el del silencio de los corderos, el Tomás No. Harris de Chile. Sí. Ya retornamos. Dichoso el tuerto en la tierra del sordo, será como un gusano donde gallina ciega, será como el saciado donde el huevo de oro. Dichoso el tuerto en la tierra del mudo, que en su ojo muerto no pintará el sarcasmo, pero menos dichoso en el país del ciego, a palos con un bote de colores y la torpe ansiedad del arco iris. Juan Cameron. Estamos de vuelta aquí en La Palabra, conversando con nuestro amigo, el poeta y escritor Tomás Harris, investigador de la Biblioteca Nacional. Y yo quiero ingresar derechamente a algo que yo sé que ha sido un elemento fundamental en tu escritura, en tu ejercicio como lector también, Sí. que además es una pasión que compartimos, que es la novela gótica. Ah, Ya, sí, por supuesto. desde siempre es un libro que se llama Historia Personal del Miedo, que a mí siempre me interesó mucho los cuentos, la forma en que estaban construidos, algunos finales bastante desesperados que tienen algunos momentos. Después publicas en ediciones Austro-Boreas Pequeña Historia del Mal y Sueños sin párpados, que también me dices que van como juntitos en términos de Claro, publicación. primero fue Sin Párpado y después... Pequeña Historia del Mal. Publicó también un escritor que le gusta mucho el género de terror, fantasía, qué sé yo, Ignacio Fritz, Ignacio Fritz, el editor de esa... el editor de este. Yo quiero saber, bueno, ¿de dónde se remonta tu interés por la novela gótica? Que debe ser, yo creo que la infancia. Sí, parte de ahí. Y después la sistematización que le has dado, porque tú, Claro. para ti es un elemento Mira, a mí me recurrente. gusta mucho un ensayo de Julio Cortázar que se llama Lo fantástico en el Río de la Plata. Entonces, él trata de explicarse por qué lo fantástico se da más en el Río de la Plata que en otros países. Que otros ¿no? países. O otras regiones, otras zonas de Latinoamérica. Y entonces, él habla que él solamente podría responder que fue un niño gótico. Y yo fui un niño gótico. Y creo que de ahí surgió todo esto. Y él lo explicaba porque vivió en una casa, digamos, de estas casas antiguas de 3 patios, donde decía que había fantasmas que penaban y que también una ciudad que, por otra parte, es la ciudad más gótica de Chile, ¿no? Que La Serena, ¿no? Que Gabriela Mistral le decía la Levítica, la ciudad de los castigos, pues. Y además una ciudad que le rinde culto y homenaje a, ¿cómo se llama? Gabriel González Videla, o sea, no puede haber más gótico que eso. Y una ciudad de mucha bruma, entonces, claro, ahí como que nació este sentimiento, digamos, de lo gótico del que habla Julio Cortázar. Y, claro, estas cosas quedan desde niño. Y después, claro, ya cuando crecí, empecé a escribir, lo sistematizás y lo incorporas en tu obra. Ahora, claro, yo traté de hacerlo fundamentalmente en poesía, con, no sé, la incorporación de películas de Romero, dentro de Zipango, incluso como secuencias fílmicas, ¿no? Dentro también del mismo libro. Pero me picó el bichito y me dieron ganas de escribir narrativa gótica, o sea, relatos propiamente tal. Y ahí surgió Historia Personal del Miedo, que es un texto muy Lovecraftiano, por decirlo de alguna manera. Sí, Lovecraft está muy fuerte ahí. Claro, sí. Y tal vez ahí no supe, digamos, incorporar más lo gótico en Chile. Que hay algunos antecedentes también, ¿no? Claro. No, hay. La Antimonía de Santiago. Está la Temporada de Santiago, y hay gente que está escribiendo
relatos fantásticos. Relatos fantásticos. ¿Tú sientes que hay como una carencia también entre comillas, de la crítica chilena en torno a esos géneros? Que hay una debilidad en el contexto de recepción, quizás. Mira, cuando yo publiqué Historia personal de envío en Planeta, me mandaron a escribir poesía. El libro lo trataron pésimo. Creo que no se entendió un poco cuál era el trasfondo de la cuestión. O sea, pero ahora no, ahora las cosas están cambiando. Hay investigadores jóvenes como Jesús Diamantino, por ejemplo, que tiene un grupo, ¿no?, de investigación universitario de la narrativa gótica. Ha publicado 2 libros últimamente, que es el terror en Chile. Y ha encontrado, digamos, ciertos elementos, ¿no?, de narrativa fantástica o gótica o de terror en cuentos, qué sé yo, de Manuel Rojas, en cuentos de Alberto Edwards, en leyendas, qué sé yo, campesinas, y armó ahí una historia bastante interesante. Un canon interesante. Y además tú encuentras en otros narradores ese espíritu, por decirlo así, ¿no?, mórbido, sórdido, gótico, que finalmente nos está hablando de muchas cosas que vienen de Freud, en los sueños, las pesadillas, los miedos colectivos, etcétera, ¿no?, que creo que es muy importante. Hay un texto de Foucault, que son una transcripción de las clases, creo que de la historia de la locura, ¿no?, que él dice, la historia de la locura de la época clásica, donde él dice, hablando de las novelas de Marqués de Sade, de Horace Walpole, de Anne Rice, Claro, Horace Walpole, El castillo de Otranto. Claro, bueno, que es una novela fundacional de lo gótico. La novela de terror hay que leerla como una novela política, porque ahí hay ciertas subyacencias, ¿no?, del hombre y en sus relaciones de poder y de castigo y de crueldad y de economía del poder, que se refleja muy bien en el verdadero gótico, digamos, el gótico fundacional, el del siglo XVIII, el que empieza a oscurecer, por decirlo así, la literatura, la ilustración. Y llega y hace eclosión durante el romanticismo. Tú nombraste una intuición muy interesante sobre leer la novela gótica como novela política o novela social incluso. Pero, más que social, política. Política, claro. Porque yo creo que apunta, digamos, a cómo están construidas ciertas construidos los sistemas y desconstruir políticos. También esos sistemas políticos, claro. ¿no? Incluso hay una parodia sobre todo de poder. De Jane Austen a las novelas, sí. La abadía de Northanger, creo que se llama. Sí. Tu generación es una generación... El mismo Conde Drácula. El mismo Conde Drácula, por cierto. Tu generación es generación duramente golpeada por el periodo de la dictadura militar. Sí, nos tocó. Tú eres más encima una persona que vive en Concepción, en epicentro de, como mencionaba hace un rato atrás. Tú tienes un poema que yo recuerdo claramente, que me gusta mucho, que se llama De los tiranos, donde dice que los tiranos no son malditos, porque si fueran malditos serían benditos. Haces un juego ahí con... Eso de Encuentro con hombres oscuros. Encuentro con hombres oscuros. Y dices una parte también de Cipango, las utopías son putas de miedo, ¿no? Las utopías son unas putas de miedo. Son unas putas de miedo. Entonces, básicamente, quizás sería interesante reflexionar sobre el rol que te tocó, que percibiste de lo que fue el 80 como escritor y como persona que vivía más encima en una provincia, como una mirada descentralizada también de lo que fue la dictadura, porque la dictadura también hay que descentralizarla como concepto. Hubo muchas cosas en provincia que... hubo muchas cosas en provincia que no se supo y hubo otras cosas, digamos, más al sur. Bueno, yo conocí la dictadura en Concepción, digamos, me tocó allá, el golpe de Estado y todo lo demás. Y bueno, fue un tiempo oscuro, o sea, ¿qué puedo decir? Donde teníamos muertos de miedo, donde a veces muchas personas decían que escribir era peligroso. Pero fíjate que es curioso, escribir poesía no es tan peligroso. Ahí yo creo que hay un mito que me gustaría desmitificar. Yo creo que en Concepción, por lo menos, a nadie metieron preso, torturaron, ni lo persiguieron por escribir poesía. No sé, acá la tele me contaba que los recitales que se hacían, las lecturas poéticas, era justamente porque después llegaban los pagos y había que seguir arrancando. En Concepción nunca ocurrió nada de eso. Incluso
nosotros leímos los institutos binacionales, hicimos una lectura en la Universidad de Concepción, la única, porque después no nos prestaron más, digamos, el auditorio. La dependencia. Pero el terror estaba más que en la literatura, fuera de la literatura. Por ejemplo, en las universidades intervenidas, en los pacos que estaban con los perros, en los alumnos que asesinaron, con un balín de goma, en las poblaciones. O sea, ahí hay que situar, digamos, el horror fáctico, real. Lo que pasa es que dentro de los textos, dentro de la poesía, lo que uno trataba de hacer era incorporar, digamos, todo aquel horror, pero por eso también me sirvió mucho la narrativa gótica, ¿te fijas? Porque, claro, hacer poesía panfletaria no servía de nada, ni el panfleto ni la poesía. Pero tú leís un poema panfletario. Hasta legitimaba en alguna medida. Claro, entonces, y además no quedan claras las cosas. O sea, si hay que decir muerte al tirano, hay que decir muerte al tirano, ¿no? Y la metáfora, la poesía opera de otra manera. Y además no se podía detener algo que para mí fue importante, que es el desarrollo de la poesía chilena, en tanto estética, en tanto poesía, en tanto creatividad, en tanto consecución, digamos, finalmente, no sé, de tus proyectos y de los proyectos que tú quieres. Me refiero, no sé, seguir peleándola a los Rambo. Me parece. Tomás, yo quiero agradecer que hoy día hayas venido a La Palabra. Ha sido una conversación muy interesante, quedaron muchas cosas más, pero muy contento que hayas estado hoy día y muy contento de verte nuevamente. Nosotros nos retiramos y nos vemos hasta el próximo programa. The band was playing and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night.